Estados Unidos, fíjense, está iniciando una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en su territorio. Esto según reportes como parte de un esfuerzo para alinear la política exterior de la nación con las prioridades del gobierno del presidente Donald Trump. Estados Unidos está a punto de dejar sin trabajo y sin papeles a 400 empleados de los propios consulados mexicanos. La gente que durante años ayudó a millones de mexicanos a resolver un pasaporte, una deportación o una emergencia legal, está a semanas de convertirse ella misma en indocumentada. El caso ya tiene nombre y fecha. Rosa Elvira lleva 40 años trabajando en el Consulado de México en Los Ángeles. Su último día será el 21 de agosto. Y no es un despido cualquiera, es la primera pieza visible de un problema que el propio gobierno mexicano apenas empieza a admitir en público, mientras cientos de personas más esperan saber si serán las siguientes. Porque aquí no se trata solo de un empleo, se trata de las visas A2, el permiso que Washington otorga al personal diplomático extranjero y que Estados Unidos ha decidido no volver a extender como antes. Lo que parecía un trámite migratorio rutinario se ha convertido, de golpe, en una crisis que amenaza con vaciar de personal a los 53 consulados mexicanos en territorio estadounidense, justo cuando la presión sobre la comunidad mexicana no ha dejado de crecer. Y la pregunta que nadie en el gobierno mexicano ha querido responder todavía es simple. ¿Cuántos de esos 400 van a perder su estatus legal antes de que termine el año? Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. Vamos a la raíz del problema, porque no es nueva. La visa A2 nunca fue pensada para quedarse, así lo confirmó el propio Departamento de Estado en una declaración enviada directamente a la prensa. Ese permiso sirve para viajes temporales, para que un funcionario extranjero cumpla tareas oficiales y no para que alguien construya ahí su vida. Durante años, México negoció extensiones que fueron alargando ese temporal hasta convertirlo, en la práctica, en una carrera de décadas. Pero esas prórrogas se acabaron. La última extensión que Washington concedió vence a finales de este mismo año, y esta vez no hay garantía de que llegue otra. Aquí está el primer dato que cambia todo. El canciller mexicano Roberto Velasco admitió públicamente en una conferencia matutina que el gobierno está negociando una salida, pero no prometió ninguna solución. Sus palabras textuales fueron que están, cito, en conversaciones para ver cómo se puede atender esta situación. Traducido, no hay plan cerrado y el reloj no se detiene mientras se negocia. Y cuando un canciller admite que está buscando una salida sin dar fecha ni garantía, lo que en realidad está diciendo es que la crisis ya lo rebasó. Ahora fíjate en el origen de todo esto, porque tiene más de una década. Velasco reconoció algo que rara vez se dice en voz alta. El problema viene arrastrándose desde 2017, cuando la administración de Enrique Peña Nieto dejó pendiente la regularización de estas visas. Es decir, 3 sexenios después, el gobierno actual está pagando una factura migratoria que nadie quiso resolver a tiempo, y quien la está pagando de verdad no es ningún funcionario de escritorio en Ciudad de México, es Rosa Elvira y las otras 399 personas cuyo nombre todavía no conocemos. Lo que hace que este caso duela distinto es que no habla de un migrante anónimo cruzando la frontera, habla de la gente que se sienta del otro lado del mostrador para ayudar a los migrantes. Rosa Elvira no perdió su empleo por una redada, ni por un error migratorio propio. Lo va a perder por vencimiento de papeles que el propio gobierno de Estados Unidos decidió no renovar y que el gobierno de México no logró blindar a tiempo. Y aquí aparece la trampa doble. Cuando su visa expire, en el verano que viene, si decide quedarse en el país donde ha vivido 4 décadas, se convierte automáticamente en migrante irregular. La misma etiqueta que ella, durante años, ayudó a evitar a miles de compatriotas. Ella misma lo dijo, a finales de julio, durante una audiencia en la propia oficina donde trabaja, quedaría en una situación de vulnerabilidad, indocumentada y sin empleo. Lo dijo delante de su propio jefe, el cónsul Carlos González, que escuchó la petición y recibió un escrito dirigido directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese escrito, Rosa Elvira pide algo que suena modesto, pero que resume el tamaño del abandono: que la dejen seguir en su puesto, al menos hasta diciembre. Y aquí es donde el caso deja de ser una anécdota aislada y se convierte en una amenaza estructural, porque estos 53 consulados no son oficinas decorativas. Son la primera línea de defensa legal para una comunidad mexicana que hoy enfrenta más redadas, más detenciones y más presión migratoria que en años recientes. Si el personal que tramita pasaportes de emergencia, que acompaña a familias en procesos de deportación, que asiste a detenidos en centros de ICE, empieza a desaparecer por falta de visa, el daño no se queda en 400 currículums. Se traslada directamente a los millones de mexicanos que dependen de esa red cuando todo lo demás falla.
Y esto es apenas la mitad de la historia, porque hay algo más incómodo todavía. Ni el Departamento de Estado ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han querido dar una cifra clara de cuántos trabajadores ya perdieron su visa, ni cuántos más la perderán en los próximos meses. El único caso que la Cancillería mexicana ha reconocido oficialmente, hasta ahora, es el de Rosa Elvira. Un solo nombre para representar un problema que, según los propios cuestionamientos que recibió el canciller en la mañanera, afecta a cientos. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es lo que convierte esto en una historia de fondo, no solo de una despedida. Pregúntate esto: si el gobierno mexicano lleva meses en conversaciones con Washington y todavía no puede garantizar ni una sola extensión nueva, ¿qué margen de negociación tiene realmente México frente a Estados Unidos en materia migratoria en este momento? Porque no hablamos de un tema menor de política exterior. Hablamos de la infraestructura consular que sostiene a la comunidad mexicana más numerosa fuera de su país, en un momento en que Washington ha endurecido casi cada frente migratorio a la vez. Y si esa infraestructura empieza a perder personal experimentado, con 20, 30, 40 años de trayectoria como Rosa Elvira, no se reemplaza de un día para otro. Se pierde memoria institucional, se pierden contactos, se pierden años de conocer casos, familias y procedimientos. Hay otro ángulo que pocos están contando bien. La postura oficial de Washington no es nueva ni improvisada. Llevan más de una década reduciendo, poco a poco, el tiempo de vigencia de las visas para el personal de contrato en misiones diplomáticas extranjeras. No es una medida dirigida en exclusiva contra México, pero México es, por el tamaño de su red consular en Estados Unidos, el país que más está sintiendo el golpe. Ningún otro gobierno tiene 53 consulados operando simultáneamente en territorio estadounidense. Eso significa que ninguna otra nación tiene tanto personal expuesto al mismo límite de tiempo, al mismo tiempo. Y aquí está la pregunta que debería inquietar más que cualquier cifra. Si Washington decidió no dar marcha atrás con esta política, ¿qué pasa con los otros consulados que todavía no han hecho pública su situación? Porque si Los Ángeles ya tiene un caso confirmado y la cifra de 400 afectados abarca a toda la red, eso quiere decir que consulados en Chicago, Houston, Nueva York o San Antonio podrían estar viviendo exactamente la misma cuenta regresiva, solo que sin nombre ni rostro todavía. Piensa en lo que representa cada uno de esos consulados para una familia mexicana en crisis. No es un trámite de oficina. Es, muchas veces, la última puerta antes de la deportación, antes de perder a un familiar detenido, antes de quedarse sin representación legal en un país que no perdona un papel fuera de regla. Y la ironía más amarga de todas es que la misma lógica migratoria que hoy amenaza a Rosa Elvira es la que ella pasó 4 décadas ayudando a otros a sortear. Y si crees que el gobierno mexicano tiene un plan de contingencia listo, la respuesta oficial dice lo contrario. Velasco no ofreció fechas, no ofreció garantías, no ofreció ni siquiera un número exacto de cuántas personas están en riesgo real de perder su estatus antes de que termine el año. Lo único que prometió fue seguir de la mano de cada caso, buscando la mejor solución posible. Frases que suenan bien en una conferencia de prensa, pero que no cambian una sola fecha en el calendario de vencimiento de una visa A2. Y aquí llega el punto donde la historia se rompe de verdad, porque el problema no termina con Rosa Elvira ni con los 400 trabajadores actuales. Si Washington mantiene esta política sin conceder nuevas prórrogas, cada año que pase habrá otro grupo de empleados consulares mexicanos enfrentando el mismo vencimiento, la misma cuenta regresiva, la misma trampa entre quedarse sin trabajo o quedarse sin papeles. Es decir, no estamos viendo un incidente aislado de agosto de 2026. Estamos viendo el primer capítulo visible de una política que, si no se resuelve ahora, se va a repetir cada temporada, con nuevos nombres y las mismas consecuencias. Y esto es lo que de verdad debería preocupar a cualquier persona que hoy dependa de un consulado mexicano en Estados Unidos. La red que se supone debe protegerte cuando todo lo demás en el sistema migratorio te falla, está ella misma atrapada en el mismo sistema. La institución que tramita tu pasaporte, que te representa ante una corte de inmigración, que visita a los detenidos en los centros de ICE, corre el riesgo de quedarse sin la gente que sabe hacer ese trabajo, justo en el momento en que más se necesita. Y aquí es donde el caso de Rosa Elvira deja de ser una historia personal y se convierte en advertencia. Ella pidió, en su carta a la presidenta, apenas llegar hasta diciembre. No pidió una residencia permanente ni un trato especial. Pidió tiempo. Y ese tiempo, en este momento, es exactamente lo único que ni Washington ni la Cancillería mexicana le pueden garantizar con certeza. Lo que queda claro, con todo lo que sabemos hasta ahora, es esto. El gobierno de México heredó un problema que empezó hace casi una década,
lo dejó crecer en silencio durante meses y solo lo reconoció públicamente cuando un periodista lo puso frente al canciller en una conferencia de prensa. Mientras tanto, la persona que sostiene ese problema en carne propia sigue esperando una respuesta, con una fecha en el calendario que se acerca cada día más, el 21 de agosto. Si la Cancillería logra una nueva extensión antes de esa fecha, Rosa Elvira seguirá en su puesto. Si no, se convertirá en el primer nombre confirmado de una lista que, según todo lo que sabemos hoy, apenas empieza a escribirse. Y la verdadera pregunta que deja este caso no es si México puede resolver un problema migratorio ajeno, es si puede proteger, primero, a la gente que trabaja dentro de su propia red diplomática, antes de seguir prometiendo protección a millones de mexicanos del otro lado de la frontera.